Vamos a ver la posibilidad que tenemos ahora dentro del dispositivo Garmin Zumo XT para poder generar rutas o importarlas. La ventaja que tiene ahora el nuevo sistema es que hace uso de dos aplicaciones que hay que tener instaladas en vuestros equipos. En este caso hablamos de la aplicación Garmin Drive y Garmin Explore. A tener en cuenta que la aplicación Explore es simplemente para crear los puntos y para que visualmente veamos en trazado recto qué es lo que quiero hacer, porque la ruta realmente donde la va a calcular va a ser siempre en el terminal Garmin. Drive es la aplicación que utiliza para sincronizar todo lo que se haga en Explore, que Explore además tenemos también la versión web, que luego la veremos, y la versión de app, que como digo se sincroniza de manera automática. Drive a su vez también va a permitir el que hagamos el envío de un punto, el cual es el destino. De hecho, cuando entramos a la aplicación Drive, aparece el Zumo XT, si ya lo tenemos enlazado como tal, y aparece para ubicar un destino. Cuando yo le digo el destino al que me quiero dirigir, pues yo tengo aquí uno puesto sin más, lo marco, te dice la distancia que hay. No sé cómo hace ese cálculo, imagino que lo hará por la distancia más corta o no sé cómo lo hará, aunque insisto que luego donde se va a hacer el cálculo en directo va a ser en el propio Garmin. Cuando le dices ir, te dice que se va a enviar directamente al dispositivo cuando se sincronice. Una vez que le damos, observamos cómo se comporta en el navegador. Calcula la ruta. Gira a la derecha en la calle El Torrente, después entra en la rotonda. Y ya aparece una lectura de cómo empezar la ruta, el tiempo de llegada y demás. Hay una cosa a tener en cuenta y es que al salir de todos estos menús y quedarte en el menú principal, le voy a dar a detener esta ruta. Le voy a decir que quiero volver a ir a ese destino, pero ya lo tengo grabado porque aparece como recientes, destinos recientes. Y ahora le voy a dar esta opción de doble flecha. Significa que me calcule dos posibles rutas. De manera que él hace una que imagino será la rápida y otra que será más sinuosa por carretera, curvas o similar. Veis que aparecen los dos laterales para decirte a qué hora llegarías, el tiempo que tienes de trayecto y la distancia total. En una es 1 hora 46, 160 kilómetros y en la otra son 182, sin embargo se va a 3 horas 22. Al pinchar uno de ellos, sería la ruta que quedaría activa. Esa sería una forma de generar una ruta, en este caso con un solo punto de destino. Tenemos otra opción, y es la posibilidad de importar cualquier tipo de rutas. En ese caso, si os la mandan por WhatsApp o la tenéis en vuestro mismo directorio de descargas o lo que fuera, lo único que hacéis es pinchar la ruta que os interesa y aparece la opción de abrir con, pues todos los aplicativos que tengáis que lo permita, os va a permitir directamente hacer esa ruta. No habría que editarla ni nada. Si le damos la opción de Drive, que es lo que voy a hacer ahora, al pulsarlo, lo que te dice es que se recibe ese archivo y cuando le das a enviar, en el momento que se sincronice, que es de manera casi automática con el terminal, lo que vamos a ver es tanto la ruta como los puntos y respeta los puntos de parada. Vemos ahora cómo se comporta en el propio terminal. Se está enviando. Y directamente en el navegador aparece en este caso como planificador de rutas, la cual ya está calculando. Aquí recordar que está pasando el track y aparte también los puntos. Vamos a verlo. Me voy en este caso ahora a la aplicación de rutas guardadas. Aquí aparece la que acabamos de enviar. Y si os dais cuenta, aparecen ya aquí incluso los banderines, son los puntos de paso que tiene organizados. Le doy al mapa y estaría viendo la ruta completa con los iconos. Una cosa a tener muy en cuenta para no liarnos. Vuelvo aquí. Todo lo que aparece con banderas de color naranja significa que son de paso obligado, es decir, te obliga a pasar por esos puntos. Ahora bien, si yo mantengo pulsado ese icono, la duración de la hora se va a ahorrar y te dice que es un punto de paso. Le digo que sí. ¿En qué cambia esto? Digamos que la ruta la calcula para pasar por ese punto, pero no te obliga a que exactamente pases por ese punto. Eso significa que de cada bandera a bandera
obliga a pasar por él, y si no es así te va a estar siempre calculando la ruta para que pases de manera obligada, pero cuando está con este icono de color azul significa que digamos que el cálculo de ruta lo ha hecho para pasar por esa zona, pero si por algún casual no pasas por él, no ocurre nada, te seguirá guiando al siguiente punto que tenga, es decir, a la bandera siguiente. Al decirle ahora ya que queremos hacer esta ruta, lo único que va a decirte es cómo quieres incorporarte a la ruta. ¿Quieres que te trace directamente al punto de arranque de la ruta como esté grabada, porque igual a ti te pilla lejos? O igual estás a mitad de ruta y quieres que se incorpore al punto más cercano que tengas, sería esta opción. O a cualquiera de los puntos, es decir, trazaría desde donde estás hasta el lugar que tú marques, como de los que están grabados como bandera, para que te trazara la ruta desde este momento hasta ahí, y a partir de ahí seguir el track de la ruta. Lo normal será siempre empezar en el primer punto, en el de arranque. Cuando ya le hemos dicho que la queremos hacer, pues ya te está mostrando cómo va a ser toda la ruta al completo, todos los puntos de paso, y al darle a iniciar, Gira a la derecha en la calle El Torrente, después entra en la rotonda. pues ya empezaría exactamente igual que antes. Te muestra aquí en el lateral cuál va a ser la distancia, las horas, las paradas, que son los puntos de paso obligatorio, etcétera. También tenemos opción de seguir cualquier tipo de ruta, lo que sería la opción del track, es decir, quiero ver la secuencia que hay grabada de una ruta que en su día hicimos o que hemos cargado y quiero que en este momento me la recalcule. Lo puedo hacer desde la opción del track. Pincho aquí en esta opción, en estos iconos laterales. Entonces aquí aparecen todas las rutas que ya hemos sincronizado. Al pulsarla, te muestra cómo es toda la ruta. Podría ver por dónde pasa, ampliando la zona y demás. Y puedo incluso cambiar el color de ella. Eso lo haríamos en esta opción. Para navegarla, la tengo que convertir. Le puedo cambiar el nombre, convertir en ruta. Cuando le digo convertir en ruta, entonces cuando realmente le digo que quiero ir del inicio al final respetando toda esa secuencia de pasos, la pulso, le digo que es el nombre que va a tener esta ruta, la guarda y al igual que hemos visto antes, me la mete en el planificador de rutas como una ruta más ya para poder navegarla. Otra opción es cuando edito de nuevo una ruta que he recibido, el GPX que hayamos recibido, y en este caso en lugar de decirle que la quiero abrir con Drive, lo que le decimos es que la quiero abrir con la aplicación Explore. Cuando hace la aplicación Export, te dice que se ha completado la importación del archivo y, si os dais cuenta, aparece señalado con el símbolo de unos pasos y el símbolo de los pinchos, lo que sería tanto la ruta como los puntos. Veréis que en pantalla aparece como dos gráficas, una en color azul, que si yo pincho sobre el nombre y pincho sobre el icono, puedo cambiarle el color para diferenciar uno de otro. Vuelvo hacia el track, veis que ahora aparece en color rojo y digamos en azul es simplemente un trazo que hace recto de punto a punto, es decir, respeta los puntos que tienes generados. Cuando tú entras ahí, aquí realmente ves simplemente lo que son los puntos, digamos donde están los sitios por los que quieres pasar de manera obligada, lo que se denominan los waypoints. Esos waypoints son simplemente para que puedas utilizarlos a la hora de navegar hacia ellos, e incluso te va a permitir en un momento dado saltarlos y que sean simplemente puntos de paso, no puntos de obligado cumplimiento. Vuelvo hacia atrás y una vez que tengo eso, automáticamente esta información ya está sincronizada también en la versión web. Ahora lo veremos que en la versión web aparece igualmente este desarrollo. En el entorno web es acceder a esta dirección, explore.garmin.com. Te tienes que crear usuario si no lo tienes, que se supone ya lo tienes generado, y ya en el momento que entras te dice cuántas colecciones tienes, es decir, en mi caso, como digo, yo utilizo colecciones con los nombres de rutas, cuántos waypoints, cuántas rutas hay creadas, cuántos tracks tienes y la distancia de todos esos tracks, ¿vale? Para verlo siempre en la opción del mapa. En la opción del mapa lo único que voy a tener es el mapa para poder trabajar con él, lo puedo ir ampliando y demás, pero en este lateral es exactamente la misma operativa que hemos estado viendo en la opción del teléfono. Aquí no sé si es más fácil o no de cara a trabajar con ello, pero por ejemplo la ruta que hemos creado aquí aparecería con esos mismos 4 puntos que los podría estar viendo en pantalla, ver si tiene algún tipo de ruta ya creada
los puntos que hay creados para editarlos, etcétera, etcétera. Cuando entramos por defecto a la aplicación de Explore, aparece la biblioteca que está sincronizada siempre en web. Es decir, aparece todo lo que tengamos de actividades, de waypoint, de rutas, de tracks. De hecho, aparece con el nombre de colecciones. Vamos a llamarle colecciones a lo que sería cada una de las rutas. Si yo pinchara solamente una de ellas, por ejemplo esta que se llama Castalla-Elda, vuelvo a ver simplemente lo que haya importado o lo que yo haya grabado en su momento. Te dice todo lo que contiene esa biblioteca. Esa biblioteca contiene una ruta y contiene unos puntos de paso. Si vuelvo hacia atrás, estaría viendo otra vez todo lo que sea mi biblioteca de actividades y donde podría generar cualquier tipo de ruta. ¿Cómo hago una ruta nueva? ¿Cómo se genera una ruta nueva? Tengo que pulsar este icono de abajo, que es el botón de un mapa. Puedo ir ampliando. Veis que me aparece la ruta que tengo marcada. Mi consejo es que le deis a la opción esta de arriba de capas. Y en esta de capas, en colecciones, le digo que no quiero ver nada. Para empezar, digamos, de cero y que no tenga ninguna cosa en pantalla que me pueda marear. De esa manera, cuando vuelvo hacia atrás, ahora no me aparece absolutamente ninguna ruta que me pueda marear. Y entonces lo único que tengo que hacer es empezar a marcar mis puntos de paso. Pues yo le doy al símbolo de más. Le digo que quiero poner un waypoint. Perdón, le quiero crear una nueva ruta, perdonadme. Una nueva ruta. Y entonces a partir de ahora te dice dónde quieres crear el punto de partida. Pues nada, aquí es tan simple como empezar a dibujar a vuestro gusto. Es ir buscando con la ampliación que queráis de zona por la que queréis pasar. Pues ahí creo uno. Veis que aparece aquí abajo unos diferentes iconos, que es para quitar ese punto, editarlo si es que le quieres cambiar el nombre o ponerle algún otro tipo de símbolo, etcétera. Pues ese va a ser mi primer punto, digamos, de paso. Me lo invento todo. Después de ese punto quiero pasar por este de aquí. Él va generando esa línea recta, no preocuparse. Luego quiero pasar por este de aquí. Y luego quiero que me lleve, por ejemplo, a este de aquí. Vale, cuando ya le hemos dado todo esto, le decimos que quiero guardar. Veis que aparece el símbolo de una ruta. Veis que aparecen en recto los vértices, digamos, que serían el enlace sin más. Puedo pulsar sobre el nombre y decirle que es ruta nueva o el nombre que os dé la gana. E incluso cuando pincho sobre el icono le digo de qué color quiero que me lo muestre. Vale. Te dice además cuando la has creado, la longitud que tiene. No sé esa longitud exactamente a qué corresponde, pero luego se recalcula automáticamente ya con la versión que tú quieras en la versión en el navegador. Vale, pues cuando le doy aquí ya hacia atrás, en este momento entro a las colecciones, le digo que quiero ver todo lo que tengo como no organizado porque no lo he metido en ninguna colección, lo he creado sin más. Y ahora, si os dais cuenta, me aparece ahí. Si la quisiera meter en una colección, en uno de los diferentes rutas que existan, la puedes generar con el nombre que tú quieras y grabarla conforme vas creándolo. Esta ruta que ya está aquí, en principio son los puntos, insisto, de paso que quiero utilizar, pero no me calcula nunca el mapa cuánto va a ser la duración de la ruta, los kilómetros, el horario, etcétera. Eso siempre me lo va a decir en la aplicación del propio navegador. Es uno de los defectos que tiene ahora mismo lo que es este creador de rutas. Para editar la ruta, también desde el propio Explore podemos hacer diferentes opciones. En este caso la que estamos viendo es la que hemos creado en un principio como libre, no pertenece a ninguna colección. Cuando entro a ver todo lo que tengo en las capas, aparecen aquí las colecciones que están. Veis que aparecen unas que yo he ido generando, pero no aparece, digamos, el nombre de la que acabamos de grabar. Bien, ¿cómo se hace para que cada ruta, digamos, tenga un nombre diferente para a la hora de buscarlo nos sea más cómodo? Para mí me es cómodo generarla como colección, es decir, cada colección, en mi caso, la voy a identificar como que es una ruta diferente, para que así a la hora de buscarla me sea más fácil el poder localizarlas. Cuando entramos a la biblioteca, vemos ahí todo lo que aparece. Esta colección son todas las rutas que yo he ido grabando, pero veis que no aparece la que acabamos de generar. ¿Dónde están ubicadas? Pues como por defecto la biblioteca te muestra todo de todas las colecciones, entraríamos en las no organizadas, es decir, las que no tienen un nombre propio de colección. Pincho en no organizadas y vemos que aparece la que hemos generado como ruta nueva. Bien, yo entro en esa ruta nueva
Y entonces, debajo de lo que sería el mapa, te aparece en qué colecciones está esta ruta. Pues simplemente es entrar ahí y decirle que sería una nueva colección y la llamamos como queramos. Pues en este caso ruta nueva, para que sea lo mismo que lo que teníamos puesto antes. Le digo ruta nueva y como veis ahora, cuando vaya a buscarlo directamente dentro de las colecciones, a la hora de visualizar incluso me es más cómodo decir que quiero ver solamente lo que se llama ruta nueva. La marco y ya veis que aparece que pertenece a la colección ruta nueva. Ahora cuando yo me vaya hacia atrás en bibliotecas, tengo todas las que tuviera más una nueva que se llama ruta nueva. De hecho, cuando entro a ella directamente me dice qué compone esa colección. Si tengo puntos de paso, los waypoint, en este caso no, son puntos que están directamente sobre lo que llamamos el track. ¿Qué puedo hacer ahora dentro de esos puntos? Pues al pinchar en ese icono de ruta nueva, lo edito. Veis ahí que aparece la ruta que teníamos antiguamente. Y cuando entro sobre ella, puedo hacer lo siguiente. Le daríamos a la opción de editar de aquí arriba. Veis que aparecen los 4 puntos. Pulsamos el símbolo de la mano que dice editar. Y entonces a cada uno de los puntos, si yo lo pincho y le doy a la opción detalles, veis que aparece dónde está ubicado, la altitud, tiene su nombre en cuanto a la coordenada, pero es que el propio icono, ese moradito que aparece, lo puedo modificar para señalizar lo que realmente es. Imaginaos que es un punto que tiene que ser un punto de montaña, un puerto de montaña, o es un restaurante, o es lo que fuera. Pues yo puedo hacer esa mención para que directamente resalte a la hora de utilizarlo. Cuando le doy al siguiente punto, lo mismo, lo edito y le digo que ese va a ser un punto con una bandera. Y cuando voy pinchando cada uno de ellos, aquí no lo veremos, pero cuando se exporta directamente al navegador, me va a respetar esa simbología. Vuelvo a hacerlo. Voy a coger este segundo punto, lo marco, es ese de ahí. Puedo editarle el nombre, voy a decirle que esto sería un restaurante, por ejemplo. Restaurante. Le cambio el icono. Le pongo pues uno. No sé si está el de restaurante, imagino que sí, por hacer esto más rápido. No sé, cojo uno cualquiera, este. Y una vez que le doy a eso, le doy hecho y vuelvo hacia atrás. Cuando vuelvo a entrar a él, vuelvo a pincharlo, veis que aparece que es el icono en rojo y que es restaurante. Insisto que esto luego a la hora de trasladarlo lo veremos directamente en el navegador con esa simbología, con el nombre que le hayamos puesto. Como estamos modificando todos estos datos, la ruta como tal hay que darle la opción de arriba que pone guardar, para que lo respete esos cambios. Todas las rutas y demás contenido que hemos desarrollado en el ecosistema de Garmin Explore, es decir, tanto desde el móvil como desde la propia aplicación web, están automáticamente vinculados con el Garmin, con el Zumo XT, a través de Garmin Drive. No hay que hacer nada. ¿Cómo se accede a ese contenido? Simplemente pulsando en la opción de destino y en la opción de Explore. Eso te va a permitir ver todo lo que esté, como decimos, en la nube. Podría ver por cada uno por separado las diferentes colecciones. Y si lo queremos hacer de una manera rápida, pues le digo que quiero ver todo lo que tenga. Lo único que tengo que hacer es seleccionar aquel que me interese, pues pongo, no sé, esta primero. Muestra una reseña de lo que es la ruta que está creada, en este caso a través del sistema de Garmin Explore, y le digo que quiero ir a ella. Como siempre, ¿dónde quiero empezar? Pues le digo que quiero empezar en el banderín de comienzo. Le digo aceptar, calcula la ruta y de manera automática nos muestra ahora ya cuál sería el destino para llegar desde tu punto de partida a lo que sería el arranque de esa ruta que hemos programado. Una vez arrancada la ruta, tenemos un sinfín de opciones dentro de la misma. Siempre desde este botón tendremos ese acceso y, por ejemplo, hay una opción que sería esta del tiempo, donde te marca en ruta qué tiempo vas a tener en base a ese trazado. Te va marcando las horas, él ya calcula en esas horas por dónde vas a estar circulando y te dice cómo va a estar en cuanto a temperatura y posibilidad de lluvia. Es más, si le damos la opción de ver radar, lo que te hace es ubicarte dentro de lo que sería esa opción
y te va a indicar si hay lluvia más o menos intensa, si es algo de nieve o si es también algún tipo de aire o situaciones similares. En este caso ahora mismo, en principio, no aparece nada. De hecho, estáis viendo la animación de en qué tramos de hora puede haber algún tipo de estos acontecimientos meteorológicos. Mientras estamos también en la ruta, tenemos una opción también muy buena que es ubicarse de una manera muy rápida para saber si tengo cercana algún tipo de gasolinera o cualquier otra cosa que busquemos. Si le damos a esta opción de más adelante, sale en el lateral, esto se puede programar qué es lo que quieres ver. Yo tengo programado el ver qué gasolinera tengo más cercana, entonces me va orientando qué distancia hay y de qué grupo es. Si hay ubicado algún tipo de radar y si hay algo referido con tema de motoristas, pues nos marcaría siempre la distancia. Si no marca ninguna distancia es que en el radio de acción que tiene ahora mismo no hay nada. También una opción muy importante es darle esta que aparece con el nombre de datos de la ruta. Datos de la ruta te deja habilitado este lateral que también se puede programar a gusto, donde le puedes decir, en mi caso, en cuánto tiempo llegaría, el tiempo que voy a consumir, cuánta distancia quedaría para llegar al final del trayecto y cuánta distancia queda para llegar al siguiente punto de paso de los que hemos comentado que son obligados, es decir, los que están marcados con banderines. Los que están marcados en azul aquí no aparecerían. Y la hora final de llegada. De igual forma, esto que estamos viendo aquí, al pulsar directamente sobre este icono de la velocidad, te da los datos de toda la ruta. Te dice los mismos datos ahí, pero todos desplegados en cuanto a llegadas, el tiempo, la distancia del siguiente punto, los giros, velocidades máximas, promedios, etcétera. Es decir, todo lo que en un momento dado necesitamos saber de una ruta. Sobre una ruta de la que ya estamos navegando, quizá el planteamiento que podéis hacer en un momento dado es cómo puedo cambiar los tipos de ruta. Yo tengo esta activa, quiero hacer modificaciones en el formato de cálculo, lo que hago es me voy hacia atrás y sin detener la ruta, que sería esta opción, le digo en aplicaciones, planificador de rutas, rutas guardadas. Te define que ya hay una activa, la selecciono. Veis que aparece aquí lo que ya teníamos antes puesto, de cuáles son los puntos de paso, banderas, etcétera, y en este caso al darle la opción del icono de preferencias, le digo cómo quiero que sea la ruta. Por defecto está puesto la más rápida, pero yo en este caso le digo que quiero lo que busquéis, la distancia más corta, fuera carretera, o el formato que trabaja Garmin, el Zumo XT, el Garmin Adventurous Routing. Le pulso a esa, le digo guardar, y ahora lo que hace es recalcular, sabiendo que quiero pasar por ciertos puntos y demás, para hacerlo en un formato que sea diferente a lo que antes era denominado como la más rápida. Es más, aparece este icono para que cuando tú ahora lo seleccionas veis que aparece 68 kilómetros 1 hora 17. Al seleccionarlo, con esta barra de aquí desplazaría para indicarle cuánto es el nivel de curva y montaña que quiero utilizar. Y automáticamente, si os dais cuenta, lo empieza a calcular. Lo que antes era 68 kilómetros y 1 hora 17, pues ahora si os dais cuenta serían 74 y 1 hora 36. No hay mucha variación porque como los puntos están muy prefijados por mí, pues poco varía el recorrido. Pulsando sobre este segundo icono, nos muestra incluso de esta ruta que ha calculado cómo se va a comportar en los saltos de montaña, saber a qué altura voy a llegar y demás. Eso también va a hacer que cuando yo esto lo modifique y me vaya, por ejemplo, al mínimo, esas alturas son diferentes. Pulso ahora y en teoría esto cambiará dependiendo de cuál sea el trazado. Si le diera a guardar, sería la nueva ruta que ahora se pondría en marcha. Y este punto de aquí, que no lo voy a gastar ahora, sería para incorporar un nuevo punto de los cuales yo quiero forzar a que pase la ruta por ahí. Le digo a guardar. Si quiero calcular, o sea, si quiero guardarla con un nombre nuevo para no machacar la anterior, le digo hecho. Aquí estaría.